quiero comenzar esta palabra contándoles algo. Hace unos años atrás tuve un error. Habíamos caído en fornicación. Eso que pasó entre nosotros nos hizo pensar que tal vez no era la voluntad de Dios que estuviéramos juntos, y nos llevó a tener muchos problemas y a parar. Ya habíamos recibido, antes de que metiéramos la pata, ya habíamos recibido una palabra de Dios que era que Dios nos había dado para un propósito en Cristo. Y en ese momento que pasa eso, en Cartagena, nosotros vivíamos en ese momento en Santa Marta, y en Cartagena se presentó un congreso de jóvenes, de evento de jóvenes. Y recuerdo que mi esposo me dijo: yo tengo muchos deseos de ir, yo tengo muchas ganas de asistir a ese congreso. No teníamos el dinero para hacerlo, sin embargo Dios envió la provisión. Nelson pudo pagar su congreso, su transporte, y se fue a Cartagena. Los hermanos de Cartagena lo recibieron en su casa, y él llegó a Cartagena al congreso. Nosotros estábamos en esta situación de definir si nos íbamos o no a casar. Vuelto nada, porque el pecado, hermano, lo único que nos deja es vueltos nada. ¿Es así o no es así? Cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos fallado a Dios, queda a una horrenda expectación de juicio. Y entonces así nos encontrábamos mi esposo y yo. Nos sentíamos que éramos los pecadores más grandes del universo, que Dios no nos iba a perdonar y que ya todo había terminado. Recuerdo que mi esposo se va para Cartagena, y él allá, Dios le habla, lo levanta, le da una palabra tremenda, fue hermoso. Cuando mi esposo regresa de Cartagena, él me dice algo, y esta frase a mí me impacta mi corazón, y es lo que quiero hablarte hoy a tu vida. Él me dice esto, que el pastor Andrés Arango está predicando, y él dice: Satanás te ha golpeado, Satanás te ha hollado, Satanás te ha enfermado, Satanás te ha dado tan duro que estás tirado en el piso y sientes que no te vas a poder levantar. Pero Satanás cometió un error, decía el pastor Andrés Arango. Satanás cometió un error. ¿Sabes cuál fue? Te dejó respirando. Y si hay aliento en ti, todavía la victoria puede ser tuya. Si hay aliento en ti, todavía tienes la posibilidad de ganar y de vencer esa pelea en la que te sientes derrotado. Amén. Y acompáñame ahora a Salmos capítulo 82. Dice: Dios está en la reunión de los ¿qué? En medio de los. ¿Hasta cuándo juzgaréis justamente? ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ¿quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? Dios. Dice: yo dije, vosotros sois, léalo hermano, vosotros sois dioses. ¿No lo tiene usted ahí en su versión? Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. ¿Qué dice la palabra aquí en el Salmo 82? Ayúdame con la pista. No sé cómo está sonando la grabación en YouTube, pero debe estar terrible, porque si aquí está sonando así de mal, me imagino que allá está. Muchas gracias. Dice en el Salmo 82 que el Señor está en medio de la reunión de los ¿qué? De los dioses, ¿verdad? Y que en medio de los dioses, ¿qué hace Él? Juzga. Y en el versículo 6 aclara quiénes son esos dioses. ¿Quiénes son esos dioses, hermano? ¿Quiénes son esos dioses?
qué somos? Dioses. Pero a mí me llama la atención que el versículo 7 dice, pero moriréis como simples mortales. Y ese es el título de la palabra de hoy. Simples mortales. Simples mortales. Dígale al que está a su lado, simple mortal. Amén. Aquí la Biblia está diciendo que tú y yo somos dioses. Y cuando nosotros hablamos de esto, de que somos dioses, yo la primera vez que escuché esa frase, hermano, a mí me rompió la cabeza. Porque yo dije, ¿cómo así que yo soy Dios? ¿A cuánto les está rompiendo la cabeza ahorita eso? Saber que usted es Dios. ¿Sí lo sabían? Entonces, ¿por qué no levanta la mano? ¿A cuánto les está rompiendo la cabeza eso? Pues a mí yo dije, ¿cómo? Yo soy Dios. Y note lo simple. Hablábamos el domingo en la clase de edición sobre el sentido común. La simpleza, lo natural. Si yo soy hija de un gato, ¿yo qué soy? Si yo soy hija de un águila, ¿yo qué soy? Aguilucha, ¿verdad? Si yo soy hija de Dios, entonces ¿qué sería? Si yo soy hija de Dios, no sentido común. Pero el sentido común no es tan común como uno cree, ¿no? Porque la Biblia dice acá que nosotros somos dioses y algunos se escandalizan. Y ¡ay, cómo no! ¡Herejía! Pero si usted es un hijo de Dios, ¿qué se supone que usted debería ser? ¿Amén o no amén? Entonces, esa verdad, hermano, usted la tendría que haber sabido desde hace rato. Pero hasta hoy algunos están desayunando, amén. Resulta que el pastor ha estado hablando acerca del nombre Yahvé o del nombre Jehová, que es lo mismo. Yahvé lo utilizan algunas religiones, Jehová lo utilizamos los cristianos, pero es el mismo, es el tetragramatón. El tetragramatón son unas letras que son judías y que traducidas al lenguaje más común, al inglés, al español, a otras lenguas, es la Y, la H, la V y la A. Ese es el tetragramatón. Y como la Y, la H, la V y la H no se pueden pronunciar, ¿cómo pronuncia usted la Y, H, V, H? Sí, nos queda en chiquito el de lluvia de hamburguesas con su nombre en la máquina. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicieron? ¿O cómo hicieron para solucionar en el lenguaje de nosotros estas letras? Le colocaron vocales. Y algunos les pusieron la E, la O y la A del Jehová, y otros le pusieron la A y la E de Yahvé. Pero a la final son las mismas letras. ¿Ok? ¿Qué significan estas 4 letras? ¿Qué significan estas 4 letras hebreas? Significan yo soy el que soy. ¿Qué significan? Yo soy el que soy. Resulta que la ciencia o a nivel científico, todas las cosas que hay en esta tierra existen. Diga conmigo, existen. Lo que significa que si existen, dependen de un algo que es, que no existe. ¿Me estoy explicando? Tú no me miras con cara de ¿qué está hablando la pastora? A ver, las cosas que existen en el mundo existen porque la característica principal de la existencia es que tiene una coexistencia. O sea, nada puede existir sin haber un algo que haya permitido su existencia. ¿Estamos claros? Y aquí todos nos volvemos un 8, hermano. Porque entonces salta la pregunta de grandes eruditos que yo sé que cuando la entendamos nos va a pasar lo mismo que les decía del sentido común. Vamos a decir, ay, vea. Pero no la entendemos. Y es, ¿y quién hizo a Dios? ¿Sí lo han escuchado? Si yo existo porque Dios me creó, ¿quién creó a Dios? ¿Sí han escuchado eso?
Entonces nos empezamos a volver locos con ese tema. Y yo no le voy a sacar de esa duda, hermano, porque tampoco lo sé. Lo cierto es, se supone que no lo hizo nadie, Él es. Amén. Y precisamente de lo que le quiero hablar en este momento es de eso. La palabra significa yo soy el que soy. ¿Y por qué se refiere Dios a sí mismo como el yo soy? Porque Él es. O sea, lo que Él está diciendo a Moisés cuando se presenta como el yo soy, Él está diciendo yo no existo, yo no dependo de nadie, yo soy. Y porque yo soy, tú eres. Si yo no fuera, tú no existieras. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que significa ese tetragramatón, que Él es. No existe, Él es. Amén. Ahora quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Antes de pasar a leerlo, quiero comentar unas cositas. Entonces ya entendimos lo que significa el nombre de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa? Que Él es. Y como Él es, nosotros también somos, ¿verdad? Entonces, en el culto, la última vez que prediqué, que creo que fue hoy hace 15 días, yo les prediqué y les hablé acerca de las semillas de Dios. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Quiénes estuvieron en la prédica de las semillas de Dios? ¿Sí estuvieron o no? Ok. ¿Y se acuerdan que yo les decía que el reino de los cielos siempre Jesucristo lo comparaba con algo que tenía que ver con semillas? ¿Sí, amén? Y les explicaba ese día que había algo, una característica específica en los seres humanos, y es que nosotros éramos ¿qué? ¿Quiénes recuerdan? Nosotros éramos semillas, pero somos semillas ¿de quién? ¿Sí recuerdan? De Dios. O sea, a diferencia de todo lo demás, nosotros somos semilla de Dios, porque cuando Dios nos creó, Él sopló sobre nosotros su semilla. Entonces tú y yo somos semillas eternas que deberíamos producir árboles eternos y frutos eternos. Y yo les hablaba ese día y les explicaba que tú y yo tenemos que dejar esa mentalidad tan escasa de simples mortales, porque nosotros somos semillas de un Dios eterno. Amén. Lo que significa que tú eres eterna o eterno. Amén. Entonces, si nosotros somos eternos y nosotros somos dioses, porque nosotros somos hijos de Dios, entonces ¿por qué vivimos como simples mortales? ¿Por qué vivimos como simples mortales, hermano? ¿Por qué tú y yo vivimos en esta tierra como sencillos mortales y se supone que somos dioses? Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Dice, ¿por la qué? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Recuerda que les dije en el versículo de Salmos, el versículo 6, les dije que Dios está haciendo un reclamo a la humanidad y está diciendo a la humanidad, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, pero moriréis como simples mortales. Hermano, yo no sé si usted lo entiende, pero eso es un reclamo de Dios. Dios está reclamándole a sus hijos porque viven como simples mortales y peor, se mueren como simples mortales. Si no somos mortales, ¿nosotros somos qué? Y si somos dioses, somos eternos. Diga conmigo, eterno. Yo soy eterna. Sigue diciendo, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, esta cita bíblica es tan común,
pero tan faltante en nuestra vida, porque nosotros vamos a la presencia de Dios, oramos por un milagro, pero nos paramos de la presencia de Dios y hacemos lo contrario a lo que oramos. Porque dice aquí, el que busca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea que le hay. Ni siquiera está diciendo crea que Él puede hacer algo. Dice que crea que le hay. ¿Sabe por qué Dios está diciendo todo eso en su palabra? Porque muchos cristianos van a la presencia de Dios, pero no creen que realmente hay un Dios. Ni siquiera están convencidos de Dios. Entonces, ¿a qué le oran? Al viento, hermano. Y entonces usted me dirá, ay, pastora, ¿cómo cree que uno se va a ir a orar y no va a creer que hay un Dios? Entonces yo pregunto, si usted cree que hay Dios, ¿por qué cuando usted va a la presencia de Dios, Dios le dice, yo pagaré tus deudas, usted sale y sigue amargado y estresado porque no se ha pagado sus deudas? ¿Qué significa eso? ¿Que usted no creyó que hay Dios? Usted habló al viento, hermano. Usted va a la presencia de Dios y el Señor le dice, yo voy a cambiar a tu marido, yo voy a cambiar a tu mujer, pero tú te levantas de la presencia de Dios y sales con la mala cara porque tu marido y tu marida no cambian. Lo dije mal, tu marido y tu marida. Tu marido y tu mujer. Estoy en el espíritu, hermano. No cambian, entonces tú sales bravo de la presencia de Dios. Mentiroso, tú no creíste que Dios te escuchó. Por eso sigues haciendo tu mala cara. Por eso sigues saliendo enojado, porque eso fue una farsa lo que fuiste allá media hora, una hora. Vienes aquí a la intercesión y pasean para lado y lado, orando y clamando y Señor, pero después de que salen de la iglesia, bravos, cargados, preocupados. ¿Qué te dijo Dios en su presencia? ¿Qué te dijo Dios en su presencia? Y si te dijo eso, ¿por qué sigues con la mala actitud? ¿Por qué sigues bravo? Sencillo, hermano, porque lo que fuiste a hacer allá en eso, estaba jugando la tángara, hermano. Usted se fue a jugar. Usted no creyó que lo que usted estaba haciendo era real. Creyó que era un juego. Y por eso usted sale siendo el simple mortal que toda la vida ha sido. ¿Amén o no amén? Por eso dice la palabra, quien busca a Dios tiene que creer que hay Dios. Si tú dices, pero es que mi circunstancia no cambia, ¿a mí qué me importa mi circunstancia? Yo sé quién es mi Dios. Y si no se cambia hoy, mañana se cambia. Y si no se cambia mañana, pasado mañana se cambia. Pero de que se cambia, se cambia. Porque Él es Dios. Amén o no amén, hermano. Pero usted no, usted sigue con la mala cara pidiendo consejería por lo mismo. Porque no ha creído. Y dice la palabra que sin fe es imposible. ¿Usted sabe lo que es imposible? Es imposible. No se puede. Ay, no. Yo no vuelvo a decir groserías porque quiero agradar a Dios. Usted no agrada a Dios porque no diga groserías. Usted no agrada a Dios porque se guarde de mirar o de hacer. Usted agrada a Dios cuando ¿qué? Cuando cree. Usted agrada a Dios cuando. Y yo no sé, pero a mí me parece. En ese mismo capítulo 12, por allí arriba dice que la fe es la certeza de lo que vemos. Es la convicción de mi realidad, de lo que estoy viendo. Dice la Biblia así, es la certeza de lo que estoy viviendo en este momento y la convicción de lo que estoy viendo. Entonces, si yo voy a la presencia de Dios, el Señor me habla y me dice lo que va a hacer conmigo, lo que Dios quiere conmigo, mi circunstancia, mi enfermedad, lo que sea que esté viviendo. Y el Señor me habla y me dice que yo ya te sané. Y usted se preguntará, ay, pero a mí el Señor no me dijo eso. Perdón, que yo sepa en la Biblia que está escrita hace muchísimos miles de años.
Y ahí ya dice que tú ya estás sano. Ahí ya dice que el Señor te va a prosperar. Ahí ya dice un montón de promesas impresionantes. ¿Amén o no amén? Entonces, si tú vas a la presencia de Dios y Dios ya te dijo todo eso que dice ahí, tú te levantas, pero no ves, pero no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Como el globo se desinfla. Y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que yo espero y es la convicción de lo que yo no veo. Entonces quiere decir que cuando yo tengo fe hay una actitud en mi cuerpo, en mi mente y en mi boca que manifiesta lo que yo creo aunque yo no lo estoy viendo. Y entonces usted se encuentra con el hermanito Cristian. ¿Cómo está? Ahí, pastora. Alguien está tocando la puerta. ¿Cómo está, hermanito? Si le contara. ¿Eso es una actitud de fe? No, pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia porque no podemos estar en contacto, porque no, yo no puedo salir ni a la esquina porque me pegan el COVID. ¿Eso es lo que usted espera? Si usted no sale ni a la puerta de la casa, hermanos, es porque es lo que usted espera. Y su fe es que le va a dar COVID. Su convicción es que se va a enfermar. Su convicción no es que Cristo lo sanó. Amén o amén. Y entonces aparece el hermano. Benditos hombres de Dios. Aparece el que dice, pero es que lo estoy sintiendo, como no es usted la que lo siente. Hermanos, que la Biblia no dice que la fe es porque tú no sientas. La Biblia no dice que tú, para poder, que si tú sientes algo malo, entonces es necesario que no haya fe. La Biblia no dice que si a ti no te parece que la situación va a cambiar, que si las cosas no parecen que van a cambiar, entonces ahí tú tienes permiso para no tener fe. Es todo lo contrario. Cuando la situación parece que no va a cambiar, cuando te sientes mal, cuando hay el dolor, cuando está el achú, cuando está ahí es donde tú tienes que tener que. Ahí es donde tú tienes que convencerte de lo que dice la palabra. Y tu actitud tiene que ser una actitud de fe. Y entonces dice allí, ¿qué vas a hacer cuando tú tengas fe? Vas a agradar a Dios. Y entonces dice la palabra, Enoc, versículo 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué hizo Enoc? Agradó a Dios. Y si sabemos que si es imposible agradar a Dios, entonces ¿qué hizo Enoc que agradó a Dios? Diga conmigo, ya aparecieron las llaves. ¿Por qué Enoc agradó a Dios? Porque tuvo fe. Mi hermano, si tú sientes que la presencia no está contigo, si tú sientes que Dios no te escucha, si tú sientes que Dios está enojado contigo, hermano, lo único que necesitas es tener fe. Si tú tienes fe, Dios está así, como el guasón, con una sonrisota, porque tu fe hace que Dios se agrade. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Yo quiero que hablemos un poquito de los hombres de la Biblia que no murieron como simples mortales, porque en la Biblia hay hombres que no murieron como simples mortales. Poquiticos, pero los hay. ¿Quiénes recuerdan uno? Moisés. Bueno, ese está en discusión. Algunos teólogos dicen que no, otros teólogos dicen que sí. Lo cierto es que la Biblia no dice exactamente cómo fue su muerte. Por eso algunos creen que fue
traspuesto. Muy probablemente, ¿sí? ¿Alguien más? Elías. La Biblia dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Amén. Elías fue traspuesto. Elías no vio muerte. O sea que no murió como un simple mortal. Amén. ¿Quién más? El que estamos leyendo acá. Enoc. Un hombre que caminó en integridad, que se comportó intachablemente, que agradó a Dios y Dios los traspuso. Amén. Pero noten esto tan curioso. ¿Hay alguien más que en la Biblia dijera que no murió? Miren esto tan curioso. A mí me llamó mucho la atención cuando el Señor me estaba dando esta palabra. Porque Jesucristo, ¿quién era? Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo era Dios. ¿Y Jesucristo cómo murió? ¿Murió como un Dios? Murió. Diga conmigo, como un simple mortal. ¡Oh, pastora! ¿Cómo se atreve a hablar mal de Jesucristo? ¿Cómo así que Elías y Enoc fueron traspuestos y Jesucristo no fue traspuesto? Hermano, Jesucristo murió como un simple mortal. Y ahí como que nos quedamos un poco con la cabeza. ¿Cómo? Pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué murió como un simple mortal? No debió haber ascendido al cielo y ya. Mi hermano, el problema comenzó en el Edén. Cuando Dios tuvo a Adán y a Eva, ellos habían sido creados para ser eternos, no simples mortales. Pero su pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es, entonces su pecado los llevó a morir. Amén. Y a causa de eso, el hombre dejó de vivir muchos años en la tierra. Y por eso encontramos que a los principios de los hombres vivían 600, 900, 700, 500 años. Pero a medida que fue pasando el tiempo, cada vez vivían menos y vivían menos y vivían menos por causa del pecado. Pero no fue así en el principio. En el principio Dios nos creó eternos. El pecado fue el que trajo la muerte. Entonces, hermano, dicho de esta manera, el único que fue diseñado por Dios para morir como un simple mortal era Jesucristo. La humanidad no fue creada para morir como simples mortales. La humanidad fue creada para ser dioses. Jesús no fue creado para ser Dios, Él ya era Dios y se hizo humano para morir como un simple mortal. Pero Él ya había sido Dios. Amén. Y murió como un simple mortal. ¿Para qué, hermano? Para que usted y yo ya no muramos. Para que usted y yo ya no muramos. Por eso el simple mortal ya murió. Él sí fue creado para morir como un simple mortal. Tú y yo no. Tremendo, ¿no? Pero tú y yo morimos como simples mortales porque no recibimos lo que Cristo hizo por nosotros. Perdón, sé que esto que voy a decir le va a doler a personas. Sé que incluso hay pastores que en algún momento verán la prédica y dirán, ¿cómo? Pero yo lo enseño y lo digo abiertamente en mis clases de sacerdocio, se los he enseñado muchas veces. Hermano, no es bíblico que el hombre de Dios muera enfermo. Porque la paga del pecado es la muerte. Pastora, o sea, ¿se va a morir? Me imagino que sí, aunque mi fe es que me voy en el rapto. De eso estoy totalmente convencida. Pero ¿sabe algo? Yo siempre lo he dicho en mis clases de sacerdocio. Si yo me llego a morir enferma, no será culpa de Dios, será mi culpa. Algún pecado habrá en mí. Y si usted me llega a ver a mí enferma como su pastora, no me juzgue porque la Biblia dice que no me tiene que juzgar.
Pero nunca se le ocurra pensar, Dios se la quiso llevar. Olvídese. Eso es una mentira. Porque Dios no me plantó en esta tierra para que una enfermedad me matara. Si yo me muero de una enfermedad es porque hay algún pecado en mí que abrió la puerta y Satanás me pudo tocar. Y el pecado entró. Y cuando esté enfermo usted tiene que orar, no porque me sane, sino Señor, ayuda a mi pastor a darse cuenta cuál es su pecado, para que se arrepienta. Y sé que esta palabra ofende pastores, hermano, pero yo me he enfermado. Y cada vez que me enfermo me voy a la presencia de Dios y digo, Señor, ¿qué hice? ¿En qué la embarré? ¿Dónde abrí la puerta para que la enfermedad entrara? Pero nunca será culpa de Dios lo malo que a ti te pase. ¡Nunca! Las puertas las abrimos tú y yo por causa del pecado. Pero si tú y yo no somos humildes para entender eso, por eso es que seguimos en la misma rueda y tele, y el hermano hoy se enferma y mañana vuelve y se enferma y pasado mañana y se sana y a lo menos otra vez está enfermo y cuando no es una enfermedad es un problema financiero y cuando no es un problema y chicharrones tras chicharrones, hermano, algo estamos haciendo mal. Olvídese que eso no es la vida que Dios lo llamó a vivir. ¿Amén o no amén? Porque moriremos como simples mortales. Pero eso no es una profecía, eso es una queja de Dios sobre el hombre. Le está diciendo, morirán como simples mortales cuando yo los hice dioses. Cuando yo sé lo que creé. Dios quiere, está ansioso por dar de herencia a mi mujer de Dios. Dígame una cosa, papá, ustedes que son padres, ¿qué no darían ustedes por sus hijos? Hermano, por más que usted ame un hijo, usted no mataría al otro por el otro. Y Dios mató a su unigénito por usted y por mí. O sea que más que lo que usted pueda amar a su hijo, Dios lo ama a usted demasiado. Entonces, ¿usted cómo se le ocurre pensar Dios me quiere matar con una enfermedad? ¿Cómo es que ese Dios que fue capaz de darle a su propio hijo? Ve, hermano, perdóneme lo que voy a decir y sonará terrible, pero no me importa si usted lo piensa o lo siente mal. Pero aquella persona que cree que Dios lo mata por una enfermedad, piensa que Dios no es real, porque está negando la sangre de Cristo. Y si tú niegas la sangre de Cristo, estás negando a Dios. Pastora, pero si era la voluntad de Dios, ¿cuál que era la voluntad de Dios? Dios no quiere que mueras como un simple mortal. Dios no quiere que mueras como un simple mortal. Porque no eres un simple mortal, eres Dios, Hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. La eternidad está en ti. Y Dios como papá quiere darte lo mejor. Está ansioso por entregarte lo mejor. Pero, amado hermano, por más que tú ames a tu hija, si tiene 5 años, tú no le vas a dar un carro, porque sabes que no está en la capacidad de tenerlo. Por más que tú ames a tu hijo, tú no le vas a dar a administrar una empresa si tiene 10 años, porque sabes que no va a poder con carga. Entonces hoy quiero preguntarte de parte de papá, y siento en mi espíritu que esto viene del cielo para tu vida. ¿Por qué crees que no te he confiado más? Porque sigues siendo un culi cagado de 5 años, que no crece y no madura para que el Señor te pueda entregar todo lo que quiere darte. Tenemos que madurar, hermano. Tenemos que crecer. Para que Dios nos pueda entregar su herencia, tú y yo tenemos que crecer. Tenemos que capacitarnos. Diga conmigo, yo tengo que crecer. Yo tengo que capacitarme. Pero qué pereza leer la Biblia, hermano. Qué pereza estudiar. Qué pereza otra vez la pastora con su formación de carácter. Qué pereza la pastora otra vez con su sacerdocio. Qué pereza el instituto bíblico.
¿Cómo pretendes que Dios te dé más si no eres capaz de prestar una tarea de sacerdocio? ¿Cómo pretendes que Dios te dé más si te mandan a hacer un cuadro de misión, visión y sales con cualquier bobada? ¿Cómo pretendes que Dios te dé más si con lo que tienes te estás muriendo y te la pasas chillando? Te la pasas una lloradera todo el tiempo quejándote. Ay, Señor, ¿por qué no cambia mi esposo? Señor, ¿por qué no, Señor? Ay, pero Señor, dame más, dame más, dame más. ¿No le parece ridículo? Señor, dame más. Uy, pero es que esto que me diste, yo no soy capaz con eso. Póngase serio, hermano. Diga conmigo, yo tengo que crecer. Yo tengo que capacitarme. Y por último, diga conmigo, yo tengo que ser un verdadero hijo. Amén. ¿Cuántos se van a verdaderos hijos? ¿Sabe? Yo he estado siendo tratada fuertemente en fe desde hace más o menos 3 años para acá, porque Dios me regaló el título de un libro que se llama El ejercicio de la fe, y yo lo empecé a escribir. Cuando yo empecé a escribir el libro El ejercicio de la fe, hermano, Dios empezó a tratar con mi fe una cosa loca, y empezaron a pasarme cosas y dificultades y pruebas tras pruebas, y un día yo le dije, Señor, pero ¿qué tanta cosa? Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, por el libro lo vas a escribir. Porque el ejercicio de la fe tienes que ejercitarte, si no, ¿qué vas a escribir? Puro cuento. Y hemos estado en un proceso, gracias a Dios, mi Dios me regaló un esposo que tiene un nivel de fe bastante fuerte. Y Él me ha ayudado mucho en eso de la fe. Y cuando las primeras veces que me decía cosas de la fe, yo decía, es insensible. Y sé que es lo que muchas personas que nos están viendo por la transmisión están pensando. La pastora es una insensible. ¿Cómo me va a decir que yo estoy enferma porque no tengo fe? Hermano, perdónenme, pero yo no le puedo echar la culpa a Dios. Y cuando mi pastor me lo decía al principio, yo me enojaba y decía, ay, usted no entiende cómo estoy de mal. No me ve, no me entiende. Pero ¿sabes algo? Crecimos, vamos creciendo, vamos madurando, y poco a poco he ido comprendiendo que realmente sí es falta de fe. Que mi fe, cuando yo tenga una fe tan fortalecida como la que Jesucristo tenía, tendré la capacidad de ser traspuesta al cielo. Dice Jesucristo, mayores cosas harán en mi nombre. Si tú y yo no somos capaces de sanarnos de un dolorcito de cabeza, de una gripita, de un... Hermano, ¿qué fe? Eso es eso no es fe. Y yo quiero retarte hoy, hermano, a que entiendas que tú eres semilla de Dios plantada en esta tierra para mostrarlo a Él, para parecerte a Él. Tú eres eterno, amado. Tu anhelo, el anhelo de tu corazón, yo sé después de lo que dije el domingo, creo que lo dije, el anhelo de tu corazón, hermano, debe ser no morir como un simple mortal. Tú y yo debemos anhelar, desear toda la fuerza de nuestro corazón, el rapto. Y si no soy arrebatada en el rapto, que me trasponga, pero yo no me tengo por qué morir como un simple mortal. Y yo no sé si lo logre, de pronto no, pero para allá tengo que caminar. Y esa tiene que ser mi fe, y por eso tengo que trabajar. Ojalá Dios permita que lo logre, pero que al menos yo pueda decir, Señor, di lo mejor, me esforcé hasta el máximo por lograr creer que podía ser traspasada al cielo. Pero hermano, problemita con el esposo, y yo me separo, y me divorcio, pastor, me divorcio. Hermano, no tiene fe para poder solucionar un problema con un simple mortal. ¿Cómo va a solucionar un problema de muerte? Diga, ay, ay, ay.
sé que esta palabra, hermano, confronta y es fuerte. Y a mi vida también la confrontó. Pero es mi deber. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Si tú y yo no cambiamos esta mentalidad, no vamos a cambiar el mundo. Tu evangelización tiene que ser más agresiva. Tu predicación sobre tu familia tiene que ser más agresiva. Tienes que convencer a la gente de lo que tú crees. Pero primero tienes que convencerte a ti mismo de lo que tú crees. Que si tú sigues buscando la presencia de Dios y saliendo con la mala cara, olvídate que tú estás creyendo que Dios te escucha. Comienza primero por creer que hay un Dios. Convéncete de eso. Dígale a su carne, sujétese. Porque la carne es la que no quiere creer. Pero el espíritu está dispuesto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ayúdame con la canción que te pedí, Nachita. Yo quiero que usted haga una oración hoy. ¿Cuántos creen que son dioses? Solo 4. ¿Cuántos creen que son dioses? Entonces, si tú crees que eres un Dios, ¿por qué vives como un simple mortal? Esa fue la vida que me tocó vivir. Fue el marido que me tocó aguantarme. Esa fue la mujer que me tocó. Esa es la vida, la casita, el rancho ese. Me tocó. Cambia tu mentalidad. Eso es una mentira. Que tú tienes que vivir aquí vuelto nada. Porque tú eres Dios. Deja la canción. Tú eres Dios y tienes que aprender a vivir como un Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios y a decirle: Señor, perdona. Si cuando busco tu presencia